David Camilo Durán, científico de la Universidad de los Andes. Trabaja en proyectos conjuntos con la Universidad de Harvard, donde en la actualidad desarrollan uno muy importante en la lucha contra el cáncer. A lo largo de su carrera ha podido ver cómo Dios nos habla por medio de la ciencia, y esta a su vez, en lugar de oponerse, constata cada palabra consignada en la Biblia. En esta oportunidad compartirá con nosotros lo que Dios nos enseña de identidad a través de las células. Tenía 40 traducciones diferentes de la Biblia, las cuales estudiaba con mucho juicio, y pues lo hacía en el tiempo en el que no estaba pues estudiando física u otras, astronomía, un montón de cosas de las que él estudiaba, porque pues en esa época la física no existía, ¿sí? O sea, porque básicamente él fue el que la empezó. Entonces no existía un programa como física, entonces él estudió un programa de matemáticas y a partir de ahí pues desarrolló todas sus cosas. Y no solamente estudiaba eso, sino estudiaban filosofía, astronomía, bueno, un montón de cosas mezcladas, entonces hacían muchas cosas de ese estilo. Y es importante porque es uno de los científicos más importantes y fíjense lo que decían de Dios, de la naturaleza, y uno estudiando la naturaleza se da cuenta de un montón de estas cosas. Entonces, ese soy yo, el que está de gafas con los brazos cruzados. El otro, el que está posando, es un amigo que dijo, voy a posar como si no estuviera posando, pero pues ahí está. Estamos en un laboratorio de microfabricación. Eso es en lo que hacemos la mayoría de nuestro trabajo, ya que trabajamos en escalas bien pequeñitas. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos células, trabajamos con células y trabajamos a la escala de las células. Entonces, pues, ustedes ya se pueden imaginar qué tan pequeña es una célula. Entonces, para poder trabajar con eso, trabajamos en un ambiente como este que ven acá. Es una sala limpia, es decir, es más limpio que un quirófano, donde normalmente se operan las personas, y es donde se hacen los microchips. Entonces, todos sus celulares están hechos con transistores, y los transistores de hoy en día son bien pequeñitos. El primer transistor era grande, medio feo, un poco de cables por ahí volando, pero hoy en día los transistores son bien pequeñitos, y ya les voy a mostrar de qué tamaño más o menos es un transistor. Y pues, como tenemos cosas tan pequeñitas, necesitamos trabajar en un ambiente muy limpio, porque cualquier mugrecito daña nuestras cosas. Entonces, eso es lo que yo hago todos los días. Yo tengo formación en pregrado en ingeniería, pero después empecé una maestría en física en la Universidad de los Andes, y pues yo, más que como enorgullecerme de eso, le agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de poder estar en todo ese tipo de cosas. He trabajado en nanotecnología, seguro han escuchado esa palabra, ¿cierto? Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más profundo de qué es nanotecnología. He estado en laboratorios en Alemania, en Estados Unidos, aquí en Bogotá, y básicamente lo que yo veo todos los días, que estudiamos células, que vemos cosas de física, es de una forma muy impresionante cómo están todas las cosas de Dios ahí, y eso es lo que les quiero mostrar hoy. Ese nombre que está ahí es un resumen de lo que nosotros hacemos. Estamos haciendo lo que va a ser la medicina del futuro. Y hoy en día uno ve la medicina y uno dice, bueno, sí, funciona bien, tiene sus cosas, de pronto los sistemas de salud tienen sus cosas también, pero ¿cómo se imaginan la medicina en el futuro? En el futuro vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener... si les gusta así, bueno, lo podemos hacer así. En el futuro vamos a tener sensores todo el tiempo que van a estar monitoreando nuestra salud. Entonces, hoy en día eso es difícil porque pues, no se ha encontrado la forma de hacer los sensores, pero es muy necesario porque sencillamente la gente no es juiciosa con sus medicamentos, no es juiciosa con los tratamientos que tiene que hacer. Entonces sería muy bueno tener un sensor que me pudiera estar midiendo todo el tiempo. Por ejemplo, si yo soy diabético, que estuviera midiendo mis niveles de azúcar, que estuviera midiendo diferentes variables, como pues el matachito de la película, si la han visto. Si no la han visto, se la recomiendo. Y pues más o menos da una idea de cómo sería algo que está todo el tiempo monitoreando. Lo segundo es medicina personalizada. Hoy tenemos el genoma humano, pero eso no es suficiente, ya les voy a mostrar por qué. Pero más adelante vamos a entender todo el genoma de las personas y para hacer medicina no vamos a hacerlo como hoy en día, que es a todas las personas le damos la misma medicina, pues porque no tiene sentido, ¿cierto? O sea, todos somos diferentes, ¿por qué nos van a dar la misma medicina? Para todos somos diferentes.
Entonces, la medicina también debería ser personalizada, pero el problema es que es complicado porque cada uno, o sea, tienen que conocer nuestros genes y cómo interactúan todos los genes dentro de nuestro cuerpo para poder hacer una medicina a la medida. Entonces, por eso está la pastilla ahí pintada con tu nombre aquí, porque así será en el futuro. O sea, llego yo, me examinan, dicen, espera un momentico, van y le hacen la pastilla, mire, aquí está su pastilla, es especialmente para usted y así va a ser. Lo otro es que pues no todo va a ser hecho por humanos, mucho del trabajo del futuro en medicina va a ser hecho por robots. De pronto se los puse ahí para expresar que son robots pequeñitos, pero en realidad son robots que no se pueden ver. Entonces, si ustedes en el futuro llegan a un tratamiento y les inyectan una cosa como en las películas, que inyectan nanobots y toda esa cosa, ese es el futuro. Y hoy en día ya se está trabajando muy fuertemente en cosas de ese estilo. Entonces, se pueden meter robots que literalmente entren al cuerpo y arreglen lo que está mal, sea lo que sea. Incluso los genes. O sea, ustedes pueden decir, no, pero es que hay enfermedades que son difíciles de tratar porque están ligadas a los genes. Por ejemplo, no sé, el cáncer, por ejemplo, el síndrome de Down, por ejemplo, bueno, cosas de ese estilo. Y yo lo que necesito es ir a arreglar los genes. Pues les doy una buena noticia, ya hoy se está intentando, todavía no se ha logrado, pero se está intentando. Es con una idea similar a lo que se hace en el planeta de los simios. Entonces, las películas son una buena forma de demostrar lo que se hace en ciencia, porque así va a ser. Pero en el planeta, ¿si han visto el planeta de los simios, la primera película? Ahí muestran la terapia genética. Entonces, se muestra que se coge un virus, se le inyecta a las personas y el material del virus literalmente va y repara lo que está mal. El problema es que es un virus. Entonces, pues, en la película salió mal y se esparció. Científicos irresponsables que esparcieron. Nosotros esperamos sacarlo cuando esté en una fase bien de desarrollo. Pero si ustedes miran en lo que está hoy en día la ciencia, por ejemplo, hay una aplicación súper bonita en la Universidad de Berkeley, un señor que se llama Adam Arkin, en este momento ya diseñó una célula que es capaz de entrar al sistema de las personas, al torrente sanguíneo, detectar dónde hay un tumor, se va hasta el tumor y lleva guardado dentro de la célula la medicina para ese tumor, lo mata y después de que lo mata, la célula se suicida. Increíble, ¿no? Y hoy en día eso ya está funcionando. O sea, quiero decir, ya está funcionando en un laboratorio, ya está funcionando en ratones, ya está funcionando en organismos que no son personas. Porque pues, si yo les preguntara quién quiere ser el primer candidato que le inyecten una bacteria que evade el sistema inmune, entonces ustedes no va a tener la forma de contrarrestarla porque evadió el sistema inmune. Segundo, tiene un módulo de suicidio, pero pues eso puede que salga mal. Entonces, si no se suicida y se esparce por todo su cuerpo, ustedes en vez de tener la cura, o sea, se curan del tumor, pero mueren por la infección de la bacteria. Entonces, no sería una buena idea. Pero en eso está, o sea, en eso está la ciencia hoy en día. Y acá les traigo varios ejemplos de lo que hoy en día se está haciendo en laboratorios a nivel mundial. Y es sorprendente, a veces hasta asusta. Dígame quién está un poquito asustado con... O sea, como que chévere, uno se emociona y después se pone a pensar un ratico y dice, uy, pucha, pues, bueno, tiene sus cosas, claro, tiene discusiones y todo, pero en eso está la ciencia hoy en día y para allá vamos. Bueno, y que ustedes se preguntarán, bueno, este man nos dijo que era ingeniero, que ahora es físico también, está trabajando en cosas de ese estilo, ¿qué hace trabajando en medicina? O sea, ¿por qué medicina si se supone que las personas que están en áreas cuantitativas trabajan en otras cosas? Básicamente, hoy todo es interdisciplinario. La foto que tienen ahí parece que no tuviera nada que ver, ya les digo, ya les digo qué es. Y hoy en día en los laboratorios se trabaja con disciplinas de todo tipo. Se trabaja con físicos, se trabaja con microbiólogos, médicos, un montón de gente que integra todo su conocimiento para sacar nuevas cosas. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en el genoma humano, que es uno de los proyectos más impresionantes que hemos tenido en los últimos años, ya tenemos todos los genes, o sea, ya sabemos los genes de cada persona. Pero hay un problema, eso es solamente una lista de partes y no es suficiente con la lista de partes porque necesitamos saber cómo interactúan entre ellos. Es como, y ahí viene el ejemplo del aeropuerto, si ustedes quieren enseñarle a un niño o a alguien cómo funciona un aeropuerto,
ustedes no es suficiente con que les digan, hay un avión, hay un piloto, hay una señora que recibe los tiquetes, hay una señora que está brava porque no le han atendido porque el vuelo sale tarde, hay un señor con maletas, etcétera, sino necesitan mostrarle todo el funcionamiento y cómo interactúan cada una de las partes. Y hoy en día en la biología se llegó hasta el punto de, bueno, tenemos la información, pero me hace falta saber cómo interactúa todas las cosas. Y ahí se necesitan modelos matemáticos, se necesitan cosas de sistemas y se necesitan otro montón de cosas que integran todas las disciplinas. Entonces, por eso estoy metido en todo ese cuento. Y más allá de eso, porque siento, o sea, y durante mi vida he sentido que el llamado de Dios para mí va en esa dirección. O sea, yo cuando conocí al Señor fue muy chistoso porque yo tenía 13 años, yo creo que Juan Pablo se acuerda de esa época, y pues las personas con las que nosotros estábamos y eran de nuestros grupos de célula y de la iglesia, todos eran un poco más grandes, entonces tenían más experiencia, eran más recorridos, habían hecho cosas en la vida un poco más fuertes. Entonces su testimonio siempre era, no, es que yo era un drogadicto y no sé qué, pero el Señor me sanó. Y no, yo era una persona que hacía un poco de cosas feas, robaba, no sé qué, pero el Señor, gracias a Dios, ahora estoy aquí. Y yo, uy, este man aquí en célula en la casa. Y un día, muy chistoso porque había una persona que, mi mamá es profesora de matemáticas, y había una persona que ella le había dictado clase, que era, se llama Wilson. Y Wilson en el colegio era muy indisciplinado y era de los que votaba, la profesora se volteaba y le botaban cosas al tablero para hacerlo sonar y cosas de ese estilo. Y era, mejor dicho, una joyita de persona. Y un día, es que no mami, vamos a hacer célula aquí en la casa. Bueno, ¿y quiénes vienen? No, los que vienen allá. Nosotros vivíamos en el tercer piso y se veía un parque y siempre se veía el que iba llegando desde la otra esquina del parque. El que viene allá, cuando ella empieza a mirar, uy, no, pero ese Wilson. Y claro, el pobre Wilson, no, doña, ahora es que el Señor me cambió, ahora yo soy una persona que, claro, ¿no? Era tremendo líder de célula y toda la cosa. Pero en general los testimonios eran así. Entonces nosotros tratábamos de buscar nuestros testimonios y buscar las cosas más malas que hubiéramos hecho, como, no, pues yo le dije mentiras a mi mamá, y pues sí, o sea, como que uno buscaba la forma, y yo decía, pero igual era chistoso, pero al mismo tiempo era muy bonito ver que cuando yo conocí al Señor, de cierta forma me empezó a ir muy bien en el colegio, pues antes me iba como regular, normal, y no fue que, pues mejor dicho, Dios me hizo más inteligente o alguna cosa así, sino que yo siento que descubrí dónde era que Dios me quería tener, ¿sí? O sea, ese era mi llamado, yo estaba llamado a cosas que tenían que ver con ciencias, con matemáticas, con cosas de ese estilo. Y dije, bueno, pues chévere, me gustó eso, me parecía bonito y bueno, voy a empezar a caminar en eso. Empecé a caminar en eso, pues gracias a Dios me fue bien en muchas cosas que tenía que hacer para poder estar, por ejemplo, en la universidad, para poder estar en un posgrado, etcétera. Y yo siento que ese es mi llamado de parte de Dios. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede uno, desde lo que uno hace, servirle a Dios? ¿Cierto? Aquí le hemos escuchado siempre al pastor Edgardo decir, Dios en todos los ámbitos, ¿cierto? No solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Y uno muchas veces dice, bueno, pues, si de pronto si yo soy un político y soy gobernante y le doy agua a un pueblo, estoy ayudando a la gente. O si hago alguna otra cosa, pero si yo soy, no sé, invéntense alguna cosa bien extraña. Yo les traje 2 ejemplos que me parece que son bien irrelevantes para darles un buen ejemplo. Uno es un pintor, ¿cierto? ¿Qué puede hacer un pintor para Dios? Y de hecho en este caso el ejemplo va como al revés, porque la historia de este pintor era alguien que quería servir a Dios, pero no sabía cómo. Entonces, él era hijo de un pastor, estudió para ser pastor también, el papá pues tenía su iglesia, entonces sirvió en la iglesia de su papá, pero a él le gustaba mucho pintar, y él pintaba y hacía cuadros muy bonitos, no vendió ninguno, vendió dos durante su vida, porque pues el hermano le ayudaba a pintar, pero eran bien bonitos. Ahorita les muestro un cuadro y se van a dar cuenta que eran bonitos, no era porque no fueran feos. Sin embargo, él trató de servirle a Dios, pero, o sea, digamos de la forma tradicional,
y pues quería hacerlo con su pintura, pero no lo lograba. Y pues para la época, como que era algo que no cuadraba. O sea, hoy en día para nosotros es muy normal ver un tiempo de alabanza con pintura a los lados, pero en esa época no, definitivamente no. Y esta persona terminó suicidándose, se murió, y con un montón de problemas se murió muy joven, murió como a los 37 años, no me acuerdo. Esa persona era Vincent Van Gogh. Todos lo reconocemos hoy en día, pues claro, Van Gogh, imagínense. Pero es un ejemplo muy triste de cómo alguien trató de servirle a Dios desde su ámbito y no lo logró. ¿Listo? Entonces, el mensaje es, desde mi ámbito lo puedo hacer. Y ahora, bueno, esta es la mala noticias, vamos ahora con las buenas noticias. Un futbolista, este futbolista no sé si quería servirle a Dios, no sé si quería hacer algo por su país, pero lo logró, así no lo haya querido. El futbolista es Helmut Rahn. ¿Lo conocen? Era el mejor delantero de la selección de Alemania. Empiezan a hacer cuentas, pucha, pero no, yo llego hasta Rudy Voller, no. Bueno, yo llego hasta Beckenbauer, que yo me acuerde del Mundial, pero de ahí para atrás, nada. Era el delantero de Alemania en el Mundial del 54. Entonces, imagínense la de vuelta, cuando esa Alemania no era nadie, cuando esa Alemania no se había ganado ningún Mundial de fútbol, y peor aún, acababa de salir de una guerra. Si hacen cuentas, la Segunda Guerra Mundial no había pasado 10 años de que hubiera terminado. Y Alemania fue al Mundial de Suiza, de esa época, y pues llevaba todo su equipo bien armado, llevaba al señor Adolfo Dassler, que le decían Adi Dassler, que es el de Adidas, que fue el que desarrolló los primeros tenis con taches para la lluvia, lo llevaban en el equipo, y empezaron a jugar. Primer partido contra Hungría. En esa época, Hungría era la potencia en fútbol. Hoy en día me aparece por ahí, pero en esa época eran los campeones. Hace 5 años no perdían un partido de fútbol la selección de Hungría. Entonces, jugaron contra Hungría, perdieron 11-0. ¿11-0? ¿11-2? Bueno, no sé. Y bueno, siguieron jugando, pasó el Mundial, todas las cosas. ¿Recuerdan algunos marcadores familiares? Hay esperanza, hay esperanza. Pasó el Mundial, lograron pasar las rondas, llegar hasta la final, estaban felices porque no se había tenido que volver a encontrar con Hungría, sin embargo en la final se tenían que encontrar con Hungría. Entonces la final era Hungría-Alemania. Y el señor de los guayos estaba triste porque no había podido lograr utilizar su nueva innovación, porque no había llovido. Los taches eran para la lluvia y no llovió. Todo el Mundial y no llovió. Entonces, empezó el partido contra Hungría. Imagínense, la final de 1954 en Berna, la capital de Suiza, arrancó y metieron gol, o sea, los de Hungría. Entonces, 1-0. Metieron otro gol, 2-0, y estaban terriblemente mal. O sea, desanimados, seguía haciendo sol, no sé qué. Y de repente empezó a llover. Por alguna razón, empezó a llover. Este jugador era de esos joyitas, de esos, no sé, Tino Asprilla, algo así. Imagínense esos que se van a farrear, se emborrachan, estrellan el carro, bueno, gente de ese estilo, y no tenía una buena relación con el técnico. Entonces no lo había, o sea, por razones, diferentes razones no lo había puesto a jugar. Ya se imaginan por qué, por indisciplinado. Y dijo, no, usted sale a jugar, empieza a jugar. Metió 3 goles. Alemania ganó 3-2 y ustedes dirán, bueno, sí, muy emocionante, pero algunos economistas dicen que del año 54 al año 60 Alemania logró recuperarse. O sea, ustedes ven los números de la economía de Alemania y en el año 60 eran otra vez una potencia mundial. Y algunos economistas atribuyen a este partido de fútbol, o sea, como a la alegría que sentía todo el mundo de ser campeones mundiales, de sentirse bien porque somos los mejores y todo, a que la economía haya crecido. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, un futbolista haciendo goles. De hecho, ese partido tiene un nombre que se llama el Milagro de Berna. Y es milagro por esa razón. O sea, porque se dio todo para que Alemania ganara
de una forma increíble. O sea, Hungría era los que estaban para ser campeones, llovió, pudieron meter al jugador y le ayudó a todo un país a que saliera adelante jugando fútbol. Entonces, si alguien le puede ayudar si alguien es solución para un montón de personas jugando fútbol, imagínense de ahí para adelante, ¿listo? Entonces, pues por esa razón, digo yo creo que desde lo que yo hago le puedo servir a Dios de alguna forma. O sea, puede que no lo vea durante mi vida o puede que lo vea, pero le puedo servir a Dios, y lo mismo para todos nosotros. Cada uno tenemos un llamado, cada uno tenemos una identidad, un propósito en Dios en el que podemos servirle. Y ustedes dirán, bueno, pero a mí me dijeron que me iban a hablar de ciencia y tecnología y aquí me están hablando de fútbol y pintores y todo. Bueno, hablemos ahora sí de ciencia, aunque no parece, ¿no? Esa foto que ven ahí, yo quiero que alguien por favor me describa qué está viendo en la foto. No es nada raro, o sea, describa sencillamente qué está viendo en la foto. Alguien. Un señor afinando una guitarra, listo. ¿Algún otro candidato? ¿Alguien que diga alguna otra cosa de la foto? ¿No? Listo. Tiene una camisa negra, ¿sí? Bueno, listo. Ustedes dirán, bueno, pero qué bobada, ¿sí? O sea, ¿para qué demuestra esa foto? Esa misma foto, para nosotros no tiene ninguna innovación que yo diga, veo a un señor con una guitarra, con una camisa negra, tocando una guitarra, porque nosotros toda la vida hemos visto señores, hemos visto camisas negras, hemos visto guitarras, y pues sabemos más o menos cómo es, y si vemos una foto de un señor con una camisa negra tocando guitarra, para nosotros es súper familiar, ¿cierto? Sin embargo, en la Universidad de Stanford, un grupo de inteligencia artificial entrenó computadores para que viera fotos y el computador dijera qué ve en la foto. Vamos a ver el resultado. Eso lo dijo un computador. O sea, cogió un computador, le hizo un entrenamiento con una tecnología que se llama Deep Learning y el computador dijo, veo a un señor con una camisa negra tocando una guitarra. En eso es un paper publicado este año, 2015, de Stanford. Eso es lo último que hay. O sea, ahora compárenlo con la detección de sonrisas. Yo me impresionaba con la cámara que detectaba sonrisas. Imagínense ahora lo que logran los computadores. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué ven ahí? ¿Un señor con qué? Con cables. Listo. ¿Qué dijo el computador? Trabajador de construcción con chaleco naranja trabajando en la vía. En eso está la tecnología hoy en día, y como les digo, es impresionante al principio, luego uno asusta y luego uno queda como, no sé cómo sentirme. Otros dos ejemplos para que piensen. Estos, dos chicas jóvenes jugando con un Lego. Lo identificó el computador. Perro blanco y negro saltando sobre una vara. Y en este momento uno ya está, mejor dicho, aquí va a pasar algo. Esto está difícil. Les tengo también buenas noticias. Estos son los resultados buenos del computador, ¿listo? Pero también tuvo resultados malos. Por ejemplo, la primera. Yo no sé al computador si le pareció que el señor parecía un oso de peluche o qué, pero bueno. Mujer con oso de peluche frente a un espejo. De pronto la mirada. Y el segundo. Caballo en medio de una carretera, yo no veo el caballo. Entonces, no se asusten, no está tan bien desarrollada la tecnología, pero igual miren dónde vamos. O sea, eso es tecnología año 2015. Ustedes me dirán, bueno, un brazo robótico, lo vemos a cada rato en todos lados, vemos robots que hacen un montón de cosas. Un brazo robótico no es noticia, ¿listo? La noticia del brazo robótico es que se puede controlar con el cerebro. Y es un desarrollo de la Universidad Johns Hopkins, es como, piensen ustedes, la mejor universidad de medicina, una forma de decirlo, ¿no? La mejor universidad de medicina del mundo, o sea, tiene una investigación en medicina increíble, impresionante, y esta es una colaboración del Departamento de Física Aplicada con el Departamento de Medicina, donde a una persona que perdió su brazo le puedo conectar algo en su cerebro que le mande órdenes al brazo y el brazo se mueva. O sea, pueden pensar lo impresionante que es eso. Incluso yo no sé si notaron en el Mundial del año pasado, fue algo que pasó un poco desapercibido porque no salió bien, pero si ustedes se ponen a pensar lo que es un avance impresionante.
había una persona que tenía que dar la patada inicial, el primer pase para inaugurar el Mundial. Y era una persona que no podía caminar, o sea, una persona, digamos, no sé cómo se dice, pero bueno, digamos, con piernas pero que no las podía mover, ¿listo? Situación de discapacidad. Entonces, le conectaron una armadura, toda una armadura como un robot, que la persona podía controlar y el robot hacía que la persona se parara, caminara hasta donde estaba el balón y diera el primer pase. ¿No funcionó? Bueno, o sea, algo falló pues porque todavía está en etapa de experimentación, pero pues en el laboratorio les había funcionado, ¿sí? Así como cuando uno le dice al profesor, no, pues eso ahorita me funcionó, ahorita estoy acá, ¿no? Pero usted hubiera llegado un momentico antes, lo hubiera visto funcionando. Tal cual, pero pues funcionó, ¿sí? Entonces no se impresionen que para el próximo Mundial ya esté un poco más avanzado. Bueno, ¿y todo esto para qué? Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que dice Dios, con lo que dice la palabra de Dios acerca de todo en nuestra vida? A mí me gusta cuando Jesús hablaba, sobre todo cuando decía este tipo de cosas. Si ustedes se van a Marcos 4, del 30 al 32, van a ver la parábola de la semilla de mostaza. Y decía lo siguiente: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Fíjense que Jesús estaba hablando de la ciencia de la época, ¿sí? Eso es lo que conocía la biología de la época y les decía, miren lo que sucede, o sea, esto es la biología, esto es lo que pasa y de ahí podemos aprender del reino de Dios. ¿Listo? Entonces, si Jesús en esa época miraba la naturaleza y decía, mire cómo funciona y de ahí se puede aprender algo, imagínense qué pasaría con Jesús hoy en día. O sea, si yo pusiera a Jesús enfrente de un microscopio hoy en día, o le pusiera todos los instrumentos que tenemos hoy para mirar la naturaleza, porque pues cuando eso la mirábamos con nuestros ojos, hoy en día la miramos con telescopios, con microscopios electrónicos, instrumentación, o sea, es impresionante que ya hayamos, si ustedes se ponen a pensar en las cosas que a uno le enseñan, cómo las hicieron, es impresionante, o sea, que a uno le enseñan la masa de un electrón. ¿Cómo hicieron para calcular la masa de un electrón si es una cosa tan pequeñita? La masa de un protón, la carga de un electrón, y todo ese tipo de cosas que nosotros aprendemos y decimos, ah, claro, es tal. Pero si ustedes ponen a pensar los experimentos que tienen que existir para poder decir ese tipo de cosas, es una cosa impresionante. Y hoy, fíjense en lo que está la ciencia y la tecnología está muy avanzada. Entonces, ¿qué diría Jesús si él viera las cosas que nosotros vemos hoy en los laboratorios? Yo les voy a mostrar lo que nosotros vemos en los laboratorios, yo les voy a mostrar mis conclusiones acerca de esas cosas, pero pues esas no son las conclusiones definitivas, sino antes sería muy bueno que ustedes dijeran, no, antes yo ahí lo que veo es esta cosa, o antes yo ahí lo que veo es este principio de la palabra, porque pues uno ve alguna cosa, pero puede aprender mucho más precisamente viendo la obra de Dios. Y este no fue el único versículo en el que Jesús se refirió a la naturaleza para aprender del reino de Dios, sino muchos más. Si ustedes ven, por ejemplo, este ni siquiera fue Jesús, sino Pablo. ¿Estoy bien? ¿Sí? Listo. Pablo, el autor de Romanos, comparó a la iglesia con el cuerpo de Cristo y como se conocía un cuerpo actualmente. Si me devuelvo a Jesús, le decía a la gente, miren las aves del cielo, miren las flores, miren a los pájaros, miren a las flores, miren las cosas de la naturaleza. Si ustedes ven Mateo 13, encuentran muchos lugares donde Jesús habló de la naturaleza. Compara el reino de Dios con un sembrador, o sea, le dice a la gente, mire cómo se siembra una semilla, cómo crece una semilla, y de ahí podemos aprender del reino de Dios. Lo compara con el trigo y la cizaña, lo compara pues la semilla de mostaza que fue el que les mostré, con la levadura, y en general se puede decir, Jesús miraba la naturaleza y a partir de ahí aprendía para decirle cosas a la gente para que aprendiera del reino de Dios. Entonces, ¿nosotros qué podemos aprender de ahí? Si Jesús hoy viera la tecnología,
por ejemplo la nanotecnología, habría muchas cosas impresionantes para decir. Hoy en día, ustedes han escuchado la palabra nanotecnología, ¿cierto? Hoy en día se está hablando muchísimo de eso, se están haciendo muchos avances, a tal punto que ya las cosas chéveres no son micro, sino nano. En alguna época todo lo chévere era micro, ¿cierto? Entonces se inventó, o sea, un fútbol en una cancha más pequeña, entonces microfútbol. Un transistor más pequeñito, entonces un microchip. Pero ya micro, y qué oso, ¿no? Ahora ya es nano. O sea, imagínense el iPod micro. Entonces no, el iPod nano. Y así un montón de aplicaciones que ustedes ven, porque es lo que está de moda y es en lo que está la ciencia hoy en día. Entonces, si ustedes ponen a pensar, nano es, pues, si hablamos en escala de longitud, es un nanómetro. ¿Qué es un nanómetro? Cojan una regla, o bueno, ¿no trajeron regla? Imagínense una regla. Imagínense una regla y las divisiones que tiene una regla. ¿Listo? Tiene divisiones de centímetros, pero tiene unas más pequeñitas, ¿cierto? Unas bien pequeñitas. Esas son de milímetros, ¿cierto? Cojan una división de esas y divídanla en 1.000.000 de veces. O sea, háganle un millón de lineecitas. Cada una de esas lineecitas va a ser un nanómetro. Y hoy en día la tecnología está a la escala que podemos manejar ese tipo de cosas de una forma impresionante. Tan impresionante que la están viendo acá al frente. O sea, no yo. Yo sé que yo no soy el más... Yo sé que yo no soy el más alto, pero no es para que me digan nano, ni enano. O sea, de hecho nano viene de la palabra griega, enano, o sea, pues la en Grecia significaba enano, sino mi pantalón. El pantalón que yo tengo se ve muy normal, ¿cierto? Es un pantalón hecho para montar en bicicleta, es un Levi's, bueno, lo que prefieran decir. Y pues esta fábrica de ropa sacó estos pantalones especiales para montar en bicicleta. ¿Qué tienen? Tienen un refuerzo en esta parte porque en la bicicleta uno raspa mucho el pantalón, entonces lo daña. Tiene unos, estos reflectivos, ¿lo ven acá? Son reflectivos para que uno de los carros no lo vayan a atropellar en la noche. Tiene una cosa para guardar el candado acá, bueno, pero todo eso es como, bueno, normal. El pantalón está hecho con una fibra desarrollada con nanotecnología para que no se moje. ¿Listo? Entonces, pues me saqué el celular por si querían hacer la prueba. Mentiras, está bien. No se moja. Y tecnología así está siendo desarrollada, por ejemplo, en la Universidad de Cornell por gente colombiana. Hay un profesor, no me acuerdo ahorita el nombre, me acuerdo que se llama Juan Pablo, pero no me acuerdo el apellido. Es un profesor en Cornell que está desarrollando telas a partir de nanotecnología. Y ya está tan avanzado esto que hoy en día tenemos esto. O sea, ya hace 20 años se descubrió el efecto de la hoja de loto. Si ustedes han cogido una hoja de loto, ustedes le echan agua encima y el agua empieza a bailar, ¿cierto? Empieza a bailar como cuando uno juega con mercurio. Si han jugado con mercurio, se dan cuenta que eso se forma como así, como una cosita así, y empieza a dar vueltas por ahí. Eso se descubrió hace 20 años y hoy en día ya fabrican pantalones que usan esa tecnología. ¿Quieren probarlo? ¿Alcanzan a ver desde ahí? Si yo me echo... ¿Sí ven? Pero el tapete. Pero bueno, si ustedes estuvieran... Es que el problema es... ¿no? Si estuvieran cerca, podrían ver cómo baila. Gracias, compadre. Eso, exacto. Echarle un poquito ahí y que empiece. Ay, perdón. Ahora me mojo el zapato. No, pero ahí queda. Ahí queda, bueno. Bueno, queda bailando. No sé si lo. ¿La cámara lo alcanza a coger? ¿La cámara lo coge? No. Bueno, ahí queda bailando la gotica. Más adelante, gracias compadre. Más tarde si quieren se acercan y miran cómo es. Pero no se moja. Y hoy la tecnología está tan avanzada que ya en la ropa tenemos nanotecnología. Entonces, y hace 2 años no teníamos esto. Esto es un desarrollo súper reciente.
Entonces pues sirve en bicicleta para no mojarse bajo la lluvia, pero el mensaje es, lo impresionante es, se está copiando la hoja de loto. Cuando estudiaron la hoja de loto, ellos se veía que no se mojaba. ¿Pero por qué no se mojaba? Sencillamente porque tiene unas fibras a nivel nano que no permiten que se moje. Entonces, no es nada en otra escala, sino es en la escala nano y no permite que eso se moje. Y ya está copiado en la ropa también. Y pues de aquí en adelante harán corbatas, camisas, bueno, de ahí en adelante todo tipo de ropa que no se moje. Entonces, si ustedes quieren hacerse una idea de la escala más o menos, ¿qué es nano? Si ustedes ven a la derecha, ven una pelota de tenis, ¿cierto? Eso mide 10 a la 8 nanómetros. O sea, 10 a la 8 es 100 millones. 100 millones de nanómetros, mide una bola de tenis. Un grano de arena mide 10 a la 6, 1 millón de nanómetros. Una célula de cáncer mide 10 a la 4, 10.000 nanómetros. Una bacteria mide 10 a la 3, 1000 nanómetros. Un virus mide 10 a la 2, 100 nanómetros. Un anticuerpo mide 10 nanómetros. Una molécula mide 1 nanómetro. Y la molécula del agua pues ya está un poquito más abajo porque mide 0.1 nanómetros. Pero el mensaje es, miren la escala a la que se está manejando hoy en día la tecnología. Y ahí estamos trabajando en eso. Entonces, ¿qué estamos trabajando en nuestro laboratorio? Les voy a contar lo que estamos haciendo en el laboratorio, pero quiero que tengan en mente esta pregunta para poder hablarles de eso. ¿Qué me hace único y especial? ¿Listo? ¿La tienen? Traten de responderla si quieren, pero se los voy a poner más fácil, ¿sí? O sea, la único y especial es difícil, se la voy a poner más fácil. ¿Qué me hace humano? ¿Cierto? Entonces, piensen en qué respuestas se podrían dar para decir qué es lo que me hace a mí humano. O sea, no lo piensen desde una perspectiva cristiana, por ahora, en 5 minutos piénsenlo, desde una perspectiva cristiana, pero por ahora piensen qué diría cualquier persona en la calle si yo le preguntara qué me hace humano, ¿qué diría? Entonces, les tengo unas opciones a ver cómo les parece. Me hace humano que tengamos agricultura, que seamos capaces de desarrollar agricultura y actividades económicas. Me hace humano que podamos desarrollar ganadería, ¿cierto? Algo parecido a la agricultura, podemos desarrollar estas actividades pues, económicas. Me hace humano hacer herramientas, ¿cierto? Que yo pueda hacer martillos, que yo pueda hacer computadores, que pueda hacer retroexcavadoras, todo ese tipo de cosas. O me hace humano que tenga lenguaje, que tenga gramática, ¿listo? O sea, no solo lenguaje, con gramática, ¿sí? Para ponerla más difícil. ¿Les doy una mala noticia? Todo esto ya se ha visto en otras especies. Los científicos han demostrado que no solamente los humanos son capaces de hacer todas estas 4 cosas. Especies que hacen este tipo de cosas, entonces eso no es lo que nos hace especiales. Entonces, miremos otras opciones. Estas eran bien fuertes, ¿no? O sea, uno pensar lenguaje con gramática y cosas de ese estilo, complicado, y ya se ha visto en otras especies. Miremos entonces, preguntémonos otra vez, ¿qué me hace humano? Y vámonos un poco más allá. Me hace humano los genes, ¿cierto? Bueno, no los genes. Digamos que somos, como les dije, no lo piensen por ahora desde una perspectiva cristiana, sino más adelante, pero alguien en la calle diría, somos más evolucionados, ¿sí? Tenemos una evolución más grande. Así eso fuera cierto, es mentira, porque los humanos solamente hemos tenido 670 generaciones desde el primer humano, mientras que los ratones han tenido 60.000. Entonces, si fuera por evolución, los ratones no ganan. Qué oso, ¿no? Entonces, bueno, no es porque tengamos más generaciones, es porque tenemos más letras en nuestro ADN. Entonces, el ADN, como les dije, ya lo tenemos todo secuenciado, eso es lo que se llama el genoma, y el genoma es un montón de partes, y a cada parte se le asigna una letra, ¿sí? Entonces, por eso decimos que tenemos muchas letras en el genoma. Si uno mira el genoma de una persona, tiene 3.000 millones de letras, y eso es bastantísimo, ¿cierto? 3.000 millones es muchísimo. Si ustedes tuvieran 3.000 millones de pesos en el banco, solamente de intereses, diariamente les llegarían como 200 millones, solamente de intereses, poniéndolo al 5% de efectivo anual, más o menos.
Entonces, háganse una idea de cuánto es 3.000 millones. O sea, 3.000 millones de pesos no, 3.000 millones de dólares. Sí, no, de pesos no. De pesos sería, bueno, de pesos no está tan mal, de pesos sería como 200.000, 300.000 al día. ¿Sí? Aguanta, ¿no? Para los dulces. Una cebolla tiene 17.000 millones de letras. No es del genoma. No es del genoma lo que nos hace humano. O sea, ya perdimos contra un ratón, ahora contra una cebolla. Peor. Y vamos peor porque tenemos una más. Una más, sí. Ahí te doy una más. Como Edgardo. 25.000 genes. Entonces lo que nos hace diferente de pronto sean nuestros genes. Tenemos 25.000 genes. El arroz tiene 50.000 genes. Entonces no es los genes lo que nos hace humanos. No es que seamos complejos, no es que tengamos gramática, no es que hagamos todo ese tipo de cosas que tenemos acá. Eso no es lo que nos hace humanos. Entonces, ¿qué dirían a la pregunta? Bueno, entonces, eso me pone mejor, esto me compone. Vamos a ir más allá. Tomar decisiones, ¿listo? Ya se está complicando la cosa. Tomar decisiones es lo que nos hace humanos. La individualidad y el libre albedrío, ¿cierto? Entonces, yo soy un individuo único y por eso soy humano. O la cooperación y el altruismo, es decir, yo siento compasión por alguien y lo ayudo, le doy plata, le ayudo a alguna cosa. Eso es altruismo y cooperación. Vamos a verlo. Entonces, esta es una imagen tomada en nuestro laboratorio con un sistema de microfluidos que nosotros desarrollamos, donde se ve una célula. ¿No se alcanzan a ver en uno de los canales? Se alcanza a ver una célula individual. Eso es una bacteria que mide un micrómetro, o sea, cojan el milímetro de la regla y divídanlo en 1000, eso es lo que mide una bacteria, y podemos hacer análisis individual de cada una de estas células. Si nosotros nos ponemos a analizar individualmente cada célula de estas, vamos a ver, pues ahí está una foto de análisis individual que no se ve muy bien, pero se van a ver unas cosas impresionantes. La primera es las células toman decisiones, y eso ya es para... ¿Cómo así? ¿Sí? O sea, ¿cómo así que una célula toma decisiones? Piensen, por ejemplo, en lo que está ahí pintado, que es un embrio. Entonces, cuando yo nazco, mi papá aporta una célula, mi mamá aporta otra célula, las dos células se unen y esa unión de las dos células se llama un embrión. Entonces, es la célula de un embrión que, si ustedes lo piensan, el día que yo soy concebido es una sola célula, ¿cierto? Más tarde van a ser dos células, más tarde esas dos se van a dividir en 4 y así sucesivamente, ¿listo? Pero piensen que esa célula tiene la misma información en sus genes y está creciendo en el mismo ambiente que las otras que tiene alrededor, ¿cierto? Sin embargo, en algún momento, una decide ser una célula de corazón, ¿listo? Decide una célula de corazón. Otra decide ser una célula de músculo. Y otra decide ser una célula de cerebro. Entonces, ¿cómo? O sea, y si yo hoy en día me saco una célula del cerebro y la trato de poner a funcionar en la piel, no va a funcionar ni de riesgos, antes me hago un daño. Entonces, ¿cómo es posible que de la misma célula, que tenía la misma información genética, estaba creciendo en el mismo ambiente, se generen dos células completamente diferentes, que más adelante ni siquiera, o sea, no se parezcan ni en la forma, son completamente diferentes en todo, pero siguen teniendo la misma información y siguen habiendo crecido en el mismo ambiente? ¿Cómo me explican eso? O sea, ¿qué se puede decir ahí? O más aún, o sea, las células, ¿cómo saben? O sea, uno sabe que uno tiene los ojos arriba y los pies abajo, ¿cierto? Pero las células, ¿cómo saben dónde es arriba? ¿Sí? ¿Y cómo saben dónde es abajo? Y un montón de cosas que a uno le han dicho toda la vida y uno sabe que son ciertas, pero si uno se pone a pensar cómo sucede, es completamente impresionante, porque son las células quienes están tomando las decisiones en ese momento. Entonces, mis células están tomando decisiones. Y hay todo un área de investigación, que precisamente es el área de investigación de nuestro laboratorio, que es en biología de sistemas. Y la biología de sistemas se ocupa de saber cómo las células toman decisiones. O sea, no se sabe. O sea, hoy en día eso es algo que apenas se está explorando. Hace unos 10 años empezó en MIT y en Harvard este
esta área de la, no sé de qué, ¿sí? Porque es una combinación entre biología, matemáticas, física, un montón de cosas, y estamos tratando de entender cómo las células toman decisiones, ¿para qué? Porque con eso yo sé que si una célula tomó la decisión de no morirse, ¿cierto? Si una célula toma la decisión de no morirse, y así lo hacen todas sus compañeras, lo que va a tener es un tumor, ¿sí? Ese es el cáncer, células que tenían que morirse y no se murieron. Entonces, podríamos curar el cáncer, ¿sí? O sea, yo no digo en nuestro laboratorio, sino digo, pues, ojalá, pues Dios quiera, lo pudiéramos lograr, pero en todos los laboratorios alrededor del mundo se está trabajando en este tipo de cosas y se está investigando en cáncer cómo las células toman decisiones. Se está investigando cómo existen muchas enfermedades que son decisiones de las células y cómo, pues, precisamente para la medicina personalizada, cómo cada una de las células que yo tengo toma una decisión y hace estas cosas. Piensen en esto. Cada una de mis células tiene una identidad. Y esto me recuerda que no solamente yo soy único y especial, sino tengo 50 billones de células que me recuerdan que yo soy único y especial. Entonces, si algún día dudan, voy a ir, con el permiso del pastor Edgardo, un paso más allá de lo que siempre nos dice el pastor. Él dice, mírense un dedo, ¿cierto? Yo no les voy a decir, mírense un dedo. Miren 50 billones de células que le están diciendo, no solamente tú eres único, sino tienes todas tus células, han sido creadas por Dios y son únicas y especiales. Impresionante, ¿no? Una cosa que uno dice como, uy, pucha. Claro, más aún, yo les hablé que las células crecen en ambientes, o sea, tienen los mismos genes y crecen en ambientes iguales, ¿cierto? ¿Por qué en ambientes iguales? O sea, ¿qué tiene que ver el ambiente? Y eso es una de las cosas que a mí siempre me había intrigado de los relatos de la Biblia. Y en la Biblia siempre decía, si ustedes pueden leer las historias de los reyes, siempre decía, el rey tal y hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Hizo alguna cosa? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. El hijo del rey tal hizo tal cosa y también era mala y hizo lo malo ante los ojos de Dios. El hijo de ese hijo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hace uno para cortar? ¿Sí? ¿En qué momento se puede cortar una maldición generacional? ¿En qué momento se puede decir, ¿cómo hago yo para no hacer lo malo que hizo mi papá? ¿Cierto? Y yo decía, pero es muy difícil, y yo sé que esa es la excusa de mucha gente, y es porque es genético, ¿sí? Mi papá era borracho y tomador, entonces yo soy borracho y tomador. Mi papá era apostador, entonces yo soy apostador, porque es genético y no puedo hacer nada contra eso, así soy yo. Entonces, malas noticias, o buenas noticias. En la biología existe una cosa que se llama la epigenética. Y la epigenética me dice que los genes no se pueden cambiar en el ambiente. Sin embargo, se puede cambiar la forma como interactúan, dependiendo del ambiente donde yo crezca. Entonces, si yo tengo dos gemelos, ¿cierto?, que deberían ser iguales, si no crecen en el mismo ambiente, más adelante se va a ver reflejado en sus características físicas que no van a ser exactamente iguales. ¿Qué me dice eso? Ese cuento de lo heredé en mis genes y está en mis genes, es cierto, pero se puede cortar. O sea, se pueden cortar las maldiciones generacionales, se puede cortar las cosas malas que mis papás hicieron, se puede cortar toda una racha que yo tenga por encima mío, y no lo estoy diciendo o sea, lo digo porque es algo que apoya lo que siempre hemos hablado de la perspectiva de la Biblia, pero fíjense que en este momento no lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo la biología. Entonces, la biología está soportando las cosas que decimos en la Biblia. Entonces, ¿qué? Sí, o sea, es una cosa que pues por lo menos a mí me deja pensando y me pone retos y me dice, bueno, entonces eso de las generaciones se puede cambiar. Eso de que yo hago las cosas porque así soy, no es necesariamente así. Puedo hacer algo diferente y lo que va a hacer la diferencia es el ambiente donde esté creciendo. Entonces, lo que debo tener cuidado es en qué ambiente estoy creciendo. Otro ejemplo. Entonces, ya tenemos dos ejemplos de las células que nos dejaron, digamos, tumbaron nuestros argumentos de tomar decisiones porque las células toman decisiones, ¿cierto? Entonces, ya eso no es lo que nos hace humanos, digámoslo así. Tumbamos el argumento de que las células de ser, digamos,
único y especial, ¿sí? O sea, no solamente yo, sino cada una de mis células son únicas y especiales. Y ahora vamos con la cooperación y el altruismo. Esta célula que ustedes ven acá es una salmonela. ¿La han escuchado? Si les ha dolido el estómago, seguramente, si estoy intoxicado con comida, seguramente ha sido con salmonela. Y desafortunadamente esta célula tiene la mala fama de que intoxica a la gente, pues es cierto, lo hace, pero tiene un comportamiento muy interesante cuando entra al cuerpo precisamente a intoxicar. Estas células entran unas poquitas primero para alertar al sistema inmune, el sistema inmune cae sobre esas células, las mata, ellas se mueren y el sistema inmune queda tranquilo porque dice, ya las matamos. Y ahí se vienen todas. Y ahí llegan todas e infectan el estómago, ¿cierto? Entonces, sí, es feo pensar en eso, generalmente se piensa como que me duele el estómago, pero si ustedes se ponen a pensar en el mecanismo, es muy interesante. ¿Qué motiva a una célula de salmonela a morirse por sus compañeros, ¿sí? Por sus pares? ¿Por qué? O sea, están tomando la decisión de ellas morir para que a otras les vaya mejor. Y son células que no tienen cerebro, no tienen corazón, no tienen un montón de cosas que nosotros normalmente asociamos a ese tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué? Sí, o sea, una cosa es, bueno, ya me están estas células poniendo el ejemplo, entonces, ¿yo qué voy a hacer al respecto? Y otra cosa es, bueno, o sea, tengo todo eso pasando en mi cuerpo, entonces yo debería seguir con comportamientos de ese estilo. Estas, pues se puede interpretar que son como células kamikazes, como los japoneses cuando los aviones no tenían misiles, entonces ellos mismos eran los misiles, se botaban en el avión y le pegaban a los barcos. Y este es otro ejemplo muy chévere de cooperación que ocurre en las células. Ustedes han escuchado de organismos unicelulares, ¿sí o no? ¿Qué es una célula? Organismos multicelulares, que son muchas células, ¿listo? Un ejemplo de un organismo unicelular, una bacteria, ¿cierto? Un ejemplo de un organismo multicelular, un gusano, ¿sí? Estas células son unicelulares, se llaman Dictyostelium discoideum, y es un tipo, bueno, nombre ahí, que tienen, y es un tipo de células que pues hacen lo que hacen todas las células, buscar comida, ¿sí? Entonces van por ahí buscando comida solas. Si no encuentran comida solas, se llaman unas a otras y se reúnen y se convierten en un gusano. Y el gusano es el que ven en la parte de abajo a la izquierda. O sea, eso de organismo multicelular y unicelular, ahí falla porque estas cosas se comportan como los dos. Están funcionando como una sola célula, de repente se une todo y funcionan como un gusano. Entonces empieza el gusano a buscar comida, ¿cierto? Empieza a buscar comida el gusano. Si encuentra, bien. Si no encuentra, hace una estrategia más interesante aún. Se vuelve una plasta, así como la que está a la derecha, abajo, ¿cierto? Y sigan el camino como hacia la izquierda. Entonces, luego crece un poquito más, crece un poquito más, crece otro poquito. Ahí llegaron a la esquina, entonces sigan subiendo ahora hacia la derecha. Crece más, y al final termina con una forma que es como un palito y encima una bolita. Y esa bolita funciona como esas flores que el viento se las lleva, así. Entonces, se las lleva el viento y esa flor va a otro lugar y probablemente en otro lugar encuentre comida. Si no encuentra en otro lugar, pues igual donde estaba no tenía, entonces pues... Buena estrategia, ¿sí o no? Sin embargo, ustedes pues se ponen a pensar qué motiva a las células que se quedan en el palito, ¿sí? Porque las que estaban en el palito ayudaron a las otras a subirse para que las otras fueran a conseguir comida y ellas con seguridad, o sea, 100% seguros se van a quedar ahí y se van a morir de hambre, pero ayudaron a sus otras células. Entonces, ¿qué? ¿Sí? O sea, cooperación, hay altruismo acá. Entonces, eso no es lo que nos hace humanos. Más aún, si yo pienso en este ejemplo de las células, puedo pensar en algo que nos has dicho siempre y es, soy un regalo de Dios para alguien o para un grupo de personas. Y lo vemos aquí en las células. O sea, ellas se sacrifican por alguien más. ¿Y nosotros qué? ¿Sí? O sea, ¿dónde está la identidad que nosotros tenemos como regalo de Dios para otras personas? Para ellas se insertan en una visión mayor, ¿sí? Que son de lo que hemos hablado acá. Y entonces, volvamos a la pregunta, ¿qué me hace humano? Entonces ya, mejor dicho, ya en este momento está complicado de definir eso,
Pero yo les tengo una, a ver si ustedes la prueban o dicen que no. Y pues también qué me hace único y especial. Qué pena. Y es lo que me hace único y especial. La única explicación, digamos que, o sea, si usted le preguntan esto a un científico, mucho de esta presentación la saqué de un profesor mío que presentó en TED en Medellín, que tiene un doctorado en física en MIT, la mejor universidad del mundo, tiene un postdoctorado en biología de sistemas en la Universidad de Harvard, la otra mejor universidad del mundo, y él no da una respuesta para eso, ¿sí? O sea, digamos, en otras palabras, la ciencia como tal no tiene una respuesta de qué nos hace humanos. O sea, se ve la evidencia de que no es eso, de que no es todo lo que hablamos ahorita. ¿Qué es? Yo diría, es una conexión profunda con Dios y solo ahí yo puedo encontrar mi identidad. Si no es ahí, voy a ser igual que un grano de arroz, que un pedazo de cebolla, que un ojo de ratón. Incluso peor, ¿cierto? Porque nos ganan que salmonelas, que ese tipo de cosas. Entonces, pienso yo que el único lugar donde se puede encontrar en realidad la identidad y lo que somos es en Dios y es en una conexión profunda con Dios. Para terminar entonces, quiero que se den cuenta que básicamente todo lo que hemos hablado hoy ocurre en escalas bien pequeñitas, ¿cierto? La nanotecnología, las células, todas estas cosas, y ocurren en escalas muy pequeñas, pero su efecto se ve en escalas mucho más grandes, ¿sí? Entonces, el embrión empezó como una célula pequeñita, pero ahí se fue desarrollando y vemos hoy en día que nuestro cuerpo está súper bien formado y funciona muy bien. Entonces, pequeñas acciones y pequeñas decisiones que yo voy tomando todo el tiempo van a repercutir en un propósito más grande, ¿cierto? Y en un propósito que yo después puede que no vea. Y les traje 3 ejemplos de personas en la Biblia que son Moisés, José y David, ¿cierto? Encontré unas infografías chéveres de ellos, de unos sitios donde ponen en forma gráfica cómo está la Biblia, muestran como todos los pasos que recorrieron durante sus vidas y básicamente lo que se puede ver es que para haber podido seguir esta línea, tuvieron que haber tomado decisiones todo el tiempo. La Biblia pues nos ilustra las decisiones grandes, ¿sí? Pues José fue a la cárcel, de la cárcel salió al palacio, pero nunca nos dice cómo era José un día en la cárcel. Imagínense ustedes lo aburrido que podía ser un día en la cárcel y todo el tiempo que estuvo y todavía igual era enfocado en su propósito. Yo creo que una persona en una cárcel se aburre y dice, no, pues, no sé, me desanimo, me pongo a leer, me pongo a hacer cualquier otra cosa, pero probablemente no está tan enfocado y de pronto esas decisiones de todos los días que tomó José mientras estuvo en la cárcel fue lo que lo ayudó cuando ya estuvo en el palacio a decir, bueno, o sea, a formarlo para cuando ya estuviera allá. Y así con Moisés, así con David, vemos una línea de decisiones que desembocaron en su llamado. O sea, a ellos les fue súper bien, ¿cierto? Fueron gobernadores, fueron reyes, fueron gente muy importante y seguramente ellos se sintieron muy bien. Pero en realidad, si uno se pone a ver, o sea, si yo bajo de esa línea y digo más adelante cuál fue el propósito de todo eso, finalmente fue que Jesús estuviera, ¿cierto? Todos, de cierta forma, salvaron a la tribu que finalmente pues, iba a seguir e iba a dar a luz a Jesús. Entonces, mi conclusión de todas estas cosas que vemos ahora es, el hecho de que yo cumpla mi llamado, lo que va a permitir es que el mundo tenga a Jesús. Así yo no lo vea. ¿Listo? Vale, muchas gracias.